que hemos estado viendo todos los ciudadanos, todos los colimenses en estos días. Creo que nunca en la historia de Colima se había vivido esto que se están viviendo y que vivieron ayer los diputados y las diputadas locales. No es posible que se utilice a la policía, que se utilice a la fuerza y que a un representante del pueblo se le prohíba la entrada a una sesión. Eso es histórico. Yo creo que es el primer estado en el que pasa. Estamos regresando a más de 80 años en este país. No es posible que el gobernador actúe de esa manera. ¿Cómo es posible que cierre las calles? O sea, cometen ilegalidad tras ilegalidad. No es posible lo que estamos viviendo. De verdad, agradezco la lucha que han dado, porque no es fácil. Y como ustedes lo ven, no todos los que deberían de estar, están aquí. Entonces, sí les decimos al gobernador específicamente que el crédito, aunque lo hayan aprobado ayer, vamos a seguir insistiendo. Le vamos a enviar una carta al secretario de Hacienda, donde le vamos a pedir que no suscriba ese crédito. No es posible que el gobernador, y se los digo aquí, porque el único tema en el que yo he platicado con el gobernador es el tema de seguridad. ¿Por qué nos duele el tema de seguridad? Porque ustedes saben que sin seguridad este estado no va a avanzar, por más que queramos. Y ha sido indolente ante ese tema, no le ha importado. Mis puntos de acuerdo en el Senado han sido sobre la reconfiguración de su estrategia de seguridad, porque no funciona. Entonces no nos vengan a vender que necesitan recursos para seguridad, que no nos venga a vender el gobernador que necesita a un año ya de irse 500 millones de pesos, porque el pueblo de Colima ni nosotros le creemos ya. Ese dinero estaba presupuestado ya para el C5I. ¿Qué pasó con ese recurso? Creo que primero tiene que transparentar en qué se ha utilizado el recurso antes de venir a pedir prestado de nuevo. Es lamentable lo que estamos viviendo. De verdad es un atropello y no lo vamos a permitir. Aquí llegamos a construir y a cambiar la forma de gobernar en Colima también. Que va a haber desertores como los que ya vimos, traiciones como las que ya vimos, claro que las va a haber, porque se han colado personajes, desafortunadamente, que no entienden el proyecto ni la transformación, no lo entienden. Llegaron aquí por la ola del presidente, ni siquiera eso han entendido. Ellos creen que la gente votó por ellos, ni siquiera eso han entendido ellos, que la gente votó por Andrés Manuel y su proyecto, no votó por ellos, no votó por nosotros, y lo digo honestamente. Nosotros tenemos que demostrar que somos diferentes, aquí, con hechos, no con palabras ni con discursos. En el discurso de la sesión de ayer dicen que lo hacen por la población. ¿De verdad lo hacen por la población? ¿De verdad? O sea, es una pregunta que nos tenemos que hacer todos los colimenses, y a mí me da muchísimo gusto porque a pesar de la descalificación en las redes sociales que han sufrido los compañeros, el pueblo se ha manifestado con todos sus comentarios en apoyo a nuestros compañeros. Entonces, no le creamos al gobernador, colimenses, es lo que les digo, no le creamos. El C5 ya tenía presupuesto. El tema de seguridad, claro que nos preocupa y nos sigue ocupando. El tema de salud, ¿por qué no revisarlo? ¿Por qué no revisar? Les digo así de simple, ¿por qué, como ya lo dijeron las compañeras, estuvieron todo el día aquí la secretaria de salud? Todo el día, ¿por qué no se van a Manzanillo? Que es el municipio con más casos que tenemos. Allá deberían de estar permanentemente, allá, viendo cómo solucionar el problema. No aquí en el Congreso pidiendo más recursos. ¿De verdad han ejercido bien esos recursos?
Si los estuvieran ejerciendo bien, los diputados con mucho gusto lo aprobarían, porque es un beneficio a la sociedad, es un beneficio a los colimenses. Pero sabemos que vienen elecciones. Sabemos que vienen elecciones y están preocupados, porque la gente ya no les cree. La gente ya no les cree. Entonces, sí les pedimos a los colimenses que estén atentos, que vamos a seguir luchando porque este crédito no se apruebe, porque este préstamo no llegue, porque sabemos a dónde va a ir a parar. Sabemos que va a ir a parar a las elecciones de 2021. Pero esto ya está escrito. Esta transformación se está dando, y como lo dice el presidente, se está dando de arriba hacia abajo, como se barren las escaleras. Entonces, falta 2021, y sí ver quiénes están actuando bien, quiénes están actuando mal. Morena se formó para gobernar para la gente, y eso les tiene que quedar muy claro a los gobernantes, a los funcionarios, a los políticos, a los presidentes municipales que llevan a ocupar un cargo. O sea, no, los cargos no son para servirse de ellos, es para servir a la gente. Y si eso no lo entienden, como ya dijo el presidente, pues que renuncien. No los ocupamos, no los ocupamos. Que tengan dignidad y que renuncien. Porque esa transformación nadie la para. Claro que están molestos, porque por primera vez en 80 años se volteó a ver a los más pobres. Porque algunas gentes dicen, son impuestos de nosotros mismos. Claro que sí, y tienen toda la razón. Pero yo les pregunto, ¿cuándo habían bajado esos impuestos al pueblo? Nunca. Tenemos un presidente admirable, tenemos un presidente que quiere a su gente, tenemos un presidente que ahorita nos está representando dignamente en Estados Unidos. Entonces, no nos vamos a dejar vencer por unos cuantos. Lamentable las traiciones que se dieron el día de ayer, lamentable, pero no nos vamos a quedar callados. Gracias. Senadora, ante la evidente intromisión del gobernador del Estado en el Poder Legislativo, ¿hay elementos para promover ante el Senado la desaparición de poderes? Es un caso que hemos estado analizando y con mis abogados, y yo creo que lo vamos a llevar al Senado. Quiero agradecer ahorita que me haces la pregunta, agradecer al coordinador el apoyo incondicional. Ayer tuvimos una llamada con Vladimir y los compañeros, las compañeras diputadas, el compañero diputado Arturo presentes, nos mostró todo su respaldo y todo su apoyo, y está pendiente de lo que está pasando en Colima. Y yo esa pregunta ya la puse en la mesa del Senado, porque creo que no está funcionando nuestro gobierno estatal. La diputada Ana Karen, por eso en un medio de comunicación de política hay algo más, prácticamente, algunos documentos donde presuntamente usted casi más de un año y medio sin cobrar. ¿Son reales esos documentos o...? A ver, sí te va a contestar Ana Karen, pero sí quería puntualizar una cosa. O sea, están dando una información y creo que la pregunta debería ser al secretario de Educación Pública. Sí. No a Ana Karen, no a la diputada. Creo que esa pregunta va para el secretario de Educación Pública, porque si están emitiendo un pago, los responsables son en la Secretaría de Educación Pública donde está saliendo ese pago, no a la diputada. Pero en su Me cuenta gustaría sale que reflejado. comentara... Para complementar la pregunta, incluso los estudiantes de la misma institución mencionaban que jamás la han visto y que no la conocen. ¿Qué pudiera decir? A ver, yo insisto que hay un tema llamado la conferencia de prensa, que creo que ese es un llamado que se le tiene que preguntar al secretario de Educación y que lo atienda el secretario de Educación. Tienen que contestar nada más. A ver, causa eso contrario a este tema para que les aclare de una vez. Sí, que aclare, diputada. Bueno, yo nada más mencionar, ¿perdón? éticamente es correcto. Yo nada más mencionar que sí fui directora de un telebachillerato comunitario, donde también estuvo la senadora como profesora. Sí fui directora del telebachillerato comunitario, tengo mi licencia, mis alumnos a los que les di clase perfectamente me conocen, y bueno, yo creo que es un tema que después podemos abordar, pero aquí está mi respuesta.
Yo les agradezco y yo realmente les pido a los medios de comunicación que seamos objetivos, que nos centremos en el tema. Yo sé que podemos diferir en muchos puntos de vista, no siempre tenemos las mismas opiniones en cuanto a política, pero bueno, yo lo respeto a cada uno de ustedes, a todos los medios de comunicación les agradezco y solamente hacer este énfasis que ustedes también son parte de esa transformación. Y sí, fui directora del Telebachillerato Comunitario número 12, fui directora, estuve trabajando también en el Telebachillerato de San Buenaventura, primero como maestra, después como directora, pero yo soy bajo licencia y mis alumnos a los que yo les di clase, claro que me conocen, a los que no les di clase, por supuesto que no me conocen. No recibió ningún pago. Son falsos. ¿Algún otro tema? Porque el diputado Arturo García también quería... Solamente confirmar. Yo también quiero decir mi verdad, ¿verdad? Bueno, yo quiero decirles a todos ustedes que dentro de los trascendidos que ha habido, como ya se comenta, se me ha dicho que yo no tengo la congruencia de decir que no cuando una vez dije que sí, de un crédito. Y quiero dar razón y cuenta de ello. Debo decirles que cuando nosotros autorizamos el crédito del gobernador Anguiano de 638 millones de pesos, lo autorizamos porque creímos que el actual gobernador, dado su perfil profesional, dada la preparación que tenía hasta en Inglaterra, iba a recomponer las finanzas del Estado. Y con eso le estábamos dejando limpia el aspecto de los créditos a corto plazo. Y dada la cercanía que tenía con el presidente de la República y la mayor cercanía que tenía con el secretario de Hacienda, pues íbamos a tener un Colima que iba a resolver de una vez de tajo sus problemas financieros, porque es recurrente y es un círculo vicioso que legislatura tras legislatura sucede lo mismo. Esa es la razón que creímos que era definitivo, era la última vez que se iba a autorizar un crédito. Pero no, en la 58, uno de 410 millones de pesos, donde hay temas que están en auditorías especiales. Y todavía hay una solvencia allí como de 130 millones de pesos para el C5. ¿Por qué no disponen esos 130 millones, se los meten al C5? Son para ello. Calculo yo que con eso lo terminan. ¿Y los 500 millones, para qué? Son las conclusiones que nos han dado la certeza y la certidumbre de no hacerlo. Y además debo decirles que empezó con 0 pesos en créditos a corto plazo y los llegó a tener en 1.500 millones de pesos. Y luego los fue bajando y ahorita los tiene casualmente como en 750 millones de pesos. Mucha coincidencia con la aprobación del crédito actual, ¿verdad? Y también debo decirles que desde que empezó la administración a la fecha, trae un acumulado casi de 3,000 millones de pesos de superávit. ¿Qué significa? Que él presupuesta 100 y recibe más, capta más. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con Colima? Y yo se lo dije a él de manera directa en la comparecencia. ¿Qué pasó? Si creímos que con tu perfil y dejarte la solvencia sin el problema de los cortos, con el superávit que has tenido, con la cercanía que tenías, pues no se resolvieron los problemas. Por eso le dije que era una administración desastrosa, cuando le pedí que se retirara del cargo, para que viniera un colimense más comprometido a resolver los problemas del Estado, tanto en el asunto de seguridad como en el asunto de salud. Y luego de entonces, también la Secretaría de Salud acaba de aplicar un crédito de 100 millones de pesos. Y además, yo les digo una cosa, con acciones alternativas se puede resolver. El asunto de seguridad yo ahí lo tengo zanjado con lo que ya les comenté. Y el asunto de salud, si se requiere, pues tenemos bienes que son innecesarios del Estado. ¿Ustedes creen que es más importante tener un estacionamiento que un hospital? Y tenemos el estacionamiento Constitución, que vale, creo que como 40 millones, y el de Manzanillo, que es en dólares. ¿Cuánto puedes conseguir ahí? ¿80? ¿100 millones? Entonces son las conclusiones que nosotros nos han llevado en un estudio. Todos los números que le estoy dando son los que arroja la cuenta pública mes con mes y que tiene el Congreso.
De ahí que se hace todo eso. Por eso yo digo, bueno, yo ahora tengo la convicción de que no se haga. Pero les voy a decir una cosa. Cuando nosotros autorizamos el crédito de 668 millones de pesos, el gobernador Anguiano no pudo contratarlo. ¿Por qué no lo pudo contratar? Porque dos ciudadanos colimenses, el doctor Alfonsín y el ingeniero Zarco, presentaron recursos como los que estamos comentando aquí. No más que la Comisión de Hacienda de aquel tiempo observó la ley. No transitaron por eso, porque todo el procedimiento fue conforme a la ley, que es la discusión de nosotros de origen, ¿verdad? Entonces, por eso es que se aplicó en el gobierno del licenciado Rubén Pérez Díaz. Y quien operó con sus manitas ese crédito fue el secretario de Finanzas del gobernador Ramón Pérez Díaz, que es el mismo que está ahorita. De ahí que nos explicamos por qué no quiere atender el exhorto del Congreso del Estado, Carlos Noriega, de ir a cobrarle al gobernador Anguiano los 515 millones. Pues ¿cómo se los va a cobrar si el que operó el dinero fue él? ¿Verdad? Yo son conclusiones que me saco porque yo conozco el tema. Bueno, la experiencia que tengo en el Congreso me dice que aquí lo que falta es que veamos el contexto. Cuando la iniciativa del gobernador llega al Congreso, los que ya tenemos tiempo aquí, sabemos que la mandó porque tenía los votos suficientes para que transitara. No lo iba a mandar si no tenía los votos suficientes. Eso es de simple lógica. ¿A dónde llega el asunto? A la Comisión de Hacienda. ¿No tiene mayoría el gobernador en la Comisión de Hacienda? Claro que tiene mayoría, y ustedes vieron reflejado el asunto. Tiene mayoría. No somos 2 contra 3. ¿Verdad? Por eso quizás no cuidaron el procedimiento que yo siempre les discutí, porque el reclamo de nosotros era la observancia de la ley. Que se observara el procedimiento, y ya la diputada Nacal me explicó. El punto número 6, que es el tercero del orden del día, nomás decía análisis de la iniciativa del Ejecutivo para ver el asunto del endeudamiento. ¿Por qué es irregular? Porque el punto debió haber dicho análisis, discusión y posible aprobación del dictamen del endeudamiento. Como los otros dos puntos anteriores, ya lo explicó la diputada. Entonces, esos cumplieron con la técnica jurídica que prevé la ley orgánica y el reglamento. Entonces ellos querían modificarlo. ¿Pero qué creen? Si hay una oportunidad de modificarlo. Cuando empieza la sesión, se somete a consideración de la comisión el orden del día. Ahí, uno de ellos debe haber dicho, oye, yo quiero que ese punto diga análisis, discusión y posible aprobación del dictamen para que pueda aprobarse. Y además, pudieron haber hecho otra cosa, que también el secretario de Finanzas participara. Ahí pudieron agregarlo. Pero no lo hicieron. Entonces yo no sé quién es el chamateado, ¿verdad? ¿Por qué no lo pusieron en el punto y lo tratamos? Pero yo, para darle salida al asunto y que no vieran que nada me estaba quedando necio en que no se respetaba la ley, le dije, hay otra posibilidad. Cuando llegamos al punto número 7, que es el de asuntos generales, ahí podemos tratar el tema. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabíamos que ellos traían la mayoría. Y lo que queríamos es, con argumentos, decir que no estaban haciendo el procedimiento bien, ¿verdad? Que lo fue el reclamo todas las horas que estuvimos aquí, de que no se respetaba la ley, ¿verdad? Y cuando no se respeta la ley, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Oye, pues se hace una resistencia civil hasta que se restablezca el orden legal, que es el planteamiento de nosotros, ¿verdad? Oye, esta resistencia civil es con el propósito que se hagan las cosas bien, que se reponga todo el procedimiento de acuerdo a la ley. Eso es, ¿verdad?
Sí, no irrumpimos el Congreso, nada, nomás hicimos una resistencia de decir, no lo abrimos hasta que vengan, ¿quién? Y yo lo decía en la sesión. Aquí dice que hay dictámenes de los AFIC, pero yo mi perfil no es de una persona que conozca de estos temas. Necesito que venga la de los AFIC y que me diga, la de los AFIC, de qué trata el asunto. Pues eso es lo que usamos nosotros en las comisiones, sobre todo en la Comisión de Estudios Legislativos, así lo hacemos. Y yo les planteaba ese día a los diputados y nadie me pudo responder. A ver, ¿quieren que este procedimiento lo apliquemos en la Comisión de Estudios Legislativos? Que yo lo he cuidado, porque yo no vengo en tercera ocasión al Congreso del Estado a cometer los mismos errores que cometí en la otra. Es un despropósito de las personas, ¿verdad? Bueno, ahí está el asunto. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Que se respete la ley. Y de ahí, fíjense bien, de ahí el peligro, muy seguro, creo yo, de que un tribunal va a decir que no observamos la ley. Entonces, ¿qué va a pasar? Si el tribunal lo determina, pues sí. Entonces vamos a someter a gente que conoce el derecho a que decida si los actos de nosotros fueron los correctos o los de ellos. ¿Verdad? Ese es el tema. Por eso la resistencia civil, para abrirle a todos. ¿Qué querían ellos? Y se los digo porque muchos de aquí saben de qué se trata. Trajeron a los funcionarios para decir que estaba suficientemente discutido y que ya procedía lo que seguía. ¿Y qué sometió a consideración Rogelio Rueda? Un análisis. ¿Es factible que se someta a consideración un análisis? Se somete a consideración y votación un dictamen. Pero él dijo, el dictamen que se forma en sentido positivo y así, o sea, un dictamen a posteriori. No, las sesiones son para discutir el dictamen, no la iniciativa. Entonces iba a decir, como ya nos aclararon ellos, está suficientemente claro y discutido. Entonces lo que procede, ¿qué fue? Lo otro, a ver por qué ellos, con su mayoría de 3, en los días posteriores para hacer la sesión de ayer, no llamaron otros que no fueran ellos, para tener certidumbre de lo que están haciendo, de un análisis que no era análisis, porque ahí no tenía el análisis el presidente de la comisión. Leyó la iniciativa, mandó y tuvo que llamar a un receso para que le hicieran el análisis, y luego se puso a leerlo. ¿Qué los análisis se leen nada más? No, se razona. Y entonces nosotros tenemos que hacer una serie de preguntas y el que lo esté exponiendo pues tiene que dar cuentas del análisis. Para que vean ustedes cómo está el asunto. Porque luego se dicen cosas, ¿verdad? Y eso es lo que ha sucedido. ¿Y cuál es el reclamo de nosotros? Que se observe la ley, que se restablezca la legalidad en la Comisión de Hacienda, que no hagan esas cosas. ¿Por qué lo hacen? Pues porque la verdad pues son tontos, no pueden hacer las cosas bien, o es a chaleco. Tan a chaleco es que, como ya se dijo aquí, usaron la fuerza pública para sacar el dictamen como diera lugar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo quería decir, y si hay alguna pregunta, con todo gusto. Bueno, pues muchas gracias por